Hola, mi nombre es Emiliano Pérez Cortés, soy profesor en la Facultad de Estudios Superiores Aragón en la carrera de Ingeniería Civil. Doy el curso de asignatura de hidrología, en este caso es en línea, y pues comenzamos con esta clase. Continuamos viendo las características fisiográficas. En esta ocasión vamos a ver lo que es la pendiente media de la cuenca. La pendiente media de la cuenca la vamos a ver con diferentes criterios. Ahorita voy a mostrar cada uno de ellos. Entonces, la pendiente media de la cuenca es la pendiente que en promedio tiene cada punto del terreno que conforma la superficie de la cuenca, ¿no? Entonces va a haber, primero vamos a tener el criterio de Alborz, y entonces yo voy a mostrarles que voy a definir esta variable como una S mayúscula subíndice de cuenca y va a ser igual a lo que estoy colocando aquí, L mayúscula subíndice total de curvas. Es esto que es la longitud total de las curvas de nivel dentro de la cuenca en kilómetros. Y eso va a multiplicar a D, que es D, es el desnivel entre curvas de nivel también en kilómetros. Y luego todo ese producto lo voy a dividir entre el área de la cuenca y así obtengo la pendiente media de la cuenca con el criterio de Alborz. También puedo calcular la pendiente media de la cuenca con el criterio de Orton. Eh, esta forma se asocia un sistema de ejes a la cuenca. Ese sistema de ejes o ese sistema de referencias es arbitrario. Ustedes lo van a colocar donde gusten, ¿no? Y lo que sí se tiene que hacer es que la cuenca, esta, se orienta de manera que la corriente principal sea paralela a un eje. Ajá. A partir de los ejes se traza una malla. Ajá. Ahora bien, si el área de la cuenca es menor a 250 kilómetros cuadrados, se deben tener cuando menos 4 divisiones de la malla por lado. Y eso eh, lo comentó o lo sugirió el investigador Springal en 1970, ¿no? Ahora bien, las pendientes de la cuenca en las direcciones X, Y de este sistema de ejes se van a calcular con las siguientes expresiones. Ajá. Ya que tengo, ahorita voy a explicar cuáles son, qué es cada una de las variables. Ya que tengo estas pendientes en la dirección X y Y, puedo calcular la pendiente media de la cuenca mediante dos opciones, mediante el promedio aritmético, que sería sumar esas pendientes entre dos, o mediante el promedio geométrico, que sería la raíz cuadrada del producto de esas pendientes en cada dirección de los ejes que se colocaron, ¿no? ¿Qué son cada una de las variables? Pues D mayúscula es el desnivel entre curvas de nivel en kilómetros. N subíndice X, N subíndice Y es el número de intersecciones o tangencias de las líneas de la malla con las curvas de nivel en las direcciones X, Y dentro de la cuenca. L mayúscula X y L mayúscula subíndice Y es la longitud total de las líneas de la malla en las direcciones X, Y dentro de la cuenca en kilómetros. Y entonces, pues así ya tendría con dos criterios la pendiente media de la cuenca. Si se dan cuenta, regreso un poco, en el criterio de Orton hay dos versiones dentro del criterio de Orton. Uno se puede hacer mediante el promedio aritmético y otra mediante el promedio geométrico. Bueno, entonces continúo. Ahora, de las características fisiográficas, la última característica fisiográfica que vamos a ver dentro de la cuenca va a ser la red de drenaje. Y esta red de drenaje se va a subdividir en muchas características fisiográficas. Ajá. Entonces voy a mantener, digamos, que el título de la característica fisiográfica va a ser red de drenaje y después todas las, por decir así, las subdivisiones o subtemas van a ir colocadas
en rojo y pues con esta notación, ¿no? Una de ellas sería el tipo de corriente de la red de drenaje dentro de mi cuenca, ¿no? Entonces, de acuerdo al tiempo durante el cual circula agua sobre las corrientes, se clasifican como A, perennes. Estas corrientes transportan agua durante todo el año y siempre están alimentadas totalmente o en parte por el agua subterránea, es decir, son efluentes. B, las intermitentes. Estas corrientes transportan agua durante la época de lluvias de cada año. En épocas de secas el nivel freático queda por debajo del lecho del río y la corriente no transporta agua. El tercer tipo de corriente dentro de esta red de drenaje serían las efímeras, y estas transportan agua inmediatamente después de una tormenta y en este caso alimentan a los almacenamientos de agua subterránea. Ajá. Y eso sería el tipo de corrientes. Ahora, dentro de la red de drenaje existe algo que se llama orden de corrientes. El orden de corrientes es una clasificación que refleja el grado de ramificación o bifurcación dentro de una cuenca. El orden de la corriente principal será un indicador de la magnitud de la ramificación y de la extensión de la red de drenaje dentro de la cuenca. Después, repito, después haré un ejemplo de cada una de estas características y de todas estas cosas que estoy mostrando con mis alumnos off the record, ¿no? Entonces, eso sería la orden de corrientes. La siguiente característica dentro de la red de drenaje es el cauce principal. Se lleva a cabo del punto de salida de la cuenca hacia aguas arriba, siguiendo a la corriente de más alto orden hasta alcanzar una bifurcación de dos corrientes de igual orden. Entonces, la rama o cauce que tenga una mayor área de cuenca es seleccionado. A partir de tal punto el proceso se repite hasta terminar en un tributario de orden 1. Y eso pues conforma lo que sería el cauce principal y repito, ese ejemplo lo haré con mis alumnos off the record. Otra característica dentro de la red de drenaje pues es la longitud de los tributarios, de los ríos tributarios, las corrientes tributarias, como le quieran llamar, y pues sería esta la expresión para calcular la longitud de los tributarios. Lo que quiero mencionar es que esta variable i que estoy aquí mostrando o que estoy remarcando con el cursor y estoy girando, esa i no es un exponente, no es un exponente, es un contador. Y aquí es ese contador, pues es un doble contador en esta sumatoria. No sé si me siguen, ¿no? Entonces yo voy a tener que la longitud de tributarios de orden 1, por ejemplo, o de orden 2, o de orden 3, así sucesivamente, ajá, va a ser igual a la sumatoria desde j igual con 1 hasta n de esos L tributarios I, J. Entonces, como les decía, I y J son contadores, es un doble contador, cuidado, donde n es el número de corrientes de orden I. Entonces voy a tener orden 1, voy a tener orden 2, orden 3, ajá. Y O mayúscula, subíndice C mayúscula punto P mayúscula punto es el orden de la corriente principal. Después voy a mencionar, después voy a hacer un ejemplo, repito, con mis alumnos off the record, ¿no? Pero eso sería obtener la longitud de los tributarios. Ahora bien, dentro de la red de drenaje voy a obtener el coeficiente de sinuosidad y voy a obtener la densidad de corrientes o frecuencia de corrientes. Primero menciono o describo qué es el coeficiente de sinuosidad. Este coeficiente mide el grado de curvatura de la corriente principal. Entonces, eso lo voy a identificar como una K mayúscula, subíndice S mayúscula, y va a ser igual a la longitud del cauce principal entre la longitud
desde el inicio hasta la salida de ese cauce principal. Después voy a hacer el ejemplo, repito, después voy a hacer el ejemplo. Ahora bien, ¿cómo obtengo la densidad de corrientes? Pues este coeficiente se expresa como la relación entre el número total de corrientes y el área drenada por la cuenca. Entonces voy a tener una N mayúscula total de corrientes, que es el número total, entre el área de la cuenca, y entonces obtengo la densidad de corriente. Ajá. Ahora bien, dentro de la misma red de drenaje voy a obtener una característica que se llama densidad de drenaje o que deben de conocer. La densidad de drenaje es un parámetro que tiene relación con la naturaleza del material que forma la cuenca, su cobertura y su relieve. ¿Cómo se obtiene esa densidad de drenaje? Pues va a ser igual a 1 entre el área de la cuenca por la sumatoria desde i igual con 1 hasta el orden de la corriente principal de la sumatoria de la longitud de tributarios de cada uno de esos órdenes, ¿no? Entonces, si la densidad de drenaje adquiere un valor bajo, entonces la cuenca puede presentar alguna de las condiciones siguientes. Está formada por está formada por roca muy resistente, cuenta con suelo muy permeable, vegetación densa o suelos planos. Si la densidad de drenaje adquiere un valor alto, entonces las condiciones pudieran ser roca poco resistente, suelos impermeables, poca vegetación o bastante relieve. Ajá. Continúo con las características fisiográficas de la red de drenaje. Ahora vamos a obtener la pendiente media del cauce principal. Esta pendiente media del cauce principal no es lo mismo que la pendiente media de la cuenca. Cuidado, no es lo mismo. Uno es para el cauce y otra es para la cuenca. Cuidado, repito, cuidado. Vamos a obtener esta pendiente media del cauce principal mediante diferentes criterios. El primero va a ser mediante la fórmula, esta expresión que estoy mostrando, y eso va a ser muy fácil. Esta sería la poligonal o el perfil de mi cauce principal, ajá, en el que yo tengo una cota desde donde inicia o donde nace ese cauce principal hasta la cota donde termina o drena desde el punto de drenado o el punto de interés, ¿sí? Esa corriente principal. Entonces yo voy a tener estos puntos de ese perfil, ajá, y simplemente yo hago delta H, o sea, esta delta H entre esta delta L, y así obtengo la pendiente media del cauce principal. Otra forma para obtener la pendiente media del cauce principal es mediante el concepto de pendiente compensada. ¿Qué es esto? Imaginen que yo tengo pues mi perfil, que es el perfil del cauce principal, ajá, es esta línea en azul, y yo lo que hago, voy a colocar una recta, ¿sí? En donde este punto va a ser el pivote, o sea, este va a estar fijo, y yo voy a bajar o subir este punto de esta recta. ¿Y cómo voy a obtener la pendiente de mi cauce principal? Bueno, hasta que el área 1, es decir, esta área que está por encima de esta recta, sea igual a el área, ¿sí?, que está aquí. ¿Sí me explico? Entonces estoy compensando, ¿no?, las áreas. Esta área que está aquí, que está en azul, va a ser igual a esta área que está aquí por abajo. No sé si me siguen. Al encontrar estas dos áreas iguales, pues la pendiente de esta recta va a ser igual a la pendiente de mi cauce principal. Este es un criterio que le llamamos pendiente compensada.
Y la última, dentro de la pendiente media del cauce principal, es mediante el famoso o la famosa expresión de Taylor-Schwartz, en donde la expresión para tramos desiguales es como la que estoy presentando en pantalla y la expresión para tramos desiguales es como la que estoy presentando en pantalla. Entonces, repito estos ejemplos de cómo se utilizan cada una de estas expresiones y cada uno de estos criterios, lo voy a ver off the record con mis alumnos, ¿no? La siguiente característica fisiográfica dentro de la red de drenaje es lo que llamamos el tiempo de concentración de una cuenca. Lo voy a explicar a más detalle ya cuando veamos el ejemplo, pero vamos a ver cómo se calcula ese tiempo de concentración de una cuenca con diferentes expresiones de diferentes autores, ¿no? La primera, que es, digamos, la más usada, por decirlo así, o la más aplicada en México y que viene en la gran mayoría de manuales de Conagua, es fórmula de Kirpich y es esta expresión en donde el tiempo de concentración está dado en horas, es decir, el valor que aquí que van a obtener es en horas. La longitud del cauce principal deben de ingresarla en esta forma de la expresión en metros, ajá, y la pendiente del cauce principal es adimensional. Ya vimos anteriormente, o sea, lo inmediato anterior es esto, ¿no? Es este valor que debemos obtener. Y entonces la fórmula de Kirpich es así, ¿no? 0.30325 que multiplica a la longitud del cauce principal elevado a la 0.77 entre la pendiente del cauce principal elevada a la 0.385. Hay algunas expresiones mismas de Kirpich en la que pues, se pueden obtener cada uno de estos parámetros, pero digamos que aquí les estoy mostrando ya una general o ya establecida, por decirlo así. Otra forma de obtener el tiempo de concentración de una cuenca es mediante la fórmula de Rowe, que es esta expresión, en donde el tiempo de concentración que les da resultado de hacer esta operación les da en horas. L apóstrofe sería igual a la longitud del cauce principal más la distancia en línea recta de su final al punto más alejado de la cuenca en kilómetros. Después voy a explicar también esto y qué significa lo que acabo de describir, ¿no? Y h es la diferencia de elevaciones entre el punto más remoto de la cuenca y su salida. Este h, pues así rápido, ustedes se dan cuenta, pues es igual al delta h de lo que hace unos minutos o segundos les acabo de mencionar, ¿no? Y esta sería la expresión para la fórmula de Rowe. Y finalmente, para la red de drenaje, también el tiempo de concentración de una cuenca, ahora mediante la fórmula de Giandotti, esta es la expresión, ¿sí? Pero eh, la pendiente del cauce principal se calcula de esta manera. Es decir, esta pendiente del cauce principal que voy a ingresar aquí en la fórmula de Giandotti se calcula así. Se calcula como un promedio de obtener la pendiente mediante el método de mediante el método del área compensada más la pendiente de causa principal mediante el método de Taylor-Schwartz entre dos. O sea, esto o esta iré aquí y hago la operación. ¿Qué es ¿Qué son las demás variables? Pues el área de la cuenca se debe de ingresar en kilómetros cuadrados y la longitud del cauce principal aquí se debe de ingresar en kilómetros y ya no en metros como como en la de Kirpich, ¿no? Aquí fíjense, aquí está en metros, ya me regresé, y aquí es en kilómetros. Nada más hay que tener cuidado en eso. Y bien, pues esto sería, digamos, la grabación de la toma, o en una sola toma de
de este curso o de estos temas. Aquellos que están viendo este material en el canal YouTube y no se han suscrito, les pido que se suscriban, que activen todas las notificaciones y la campanita para que cada vez que suba material nuevo, perdón, lo compartan, hagan comentarios, pregunten, hagan críticas constructivas, también destructivas si quieren, pero mejor que sean constructivas. Y pues eso sería todo de mi parte. Yo continúo con mis alumnos off the record. Hasta luego.